bienvenidos a este nuevo episodio de esta tercera temporada de Código IA. Y para arrancar el capítulo de hoy, les trajimos la siguiente pregunta. ¿Quiénes seríamos hoy si hubiéramos crecido con IA? Qué pregunta, ¿no? Nosotras crecimos con el celular, se podría decir. Adolecimos después con las redes sociales. Pero yo siento que hoy en día la IA es, sí, como el genio que soñábamos de chicos. Pero bueno, el genio tenías hasta 3 deseos. Y ahora tenés infinitos. Entonces está bueno, que es un poco lo que vamos a discutir hoy, qué precio estamos pagando por esos infinitos deseos y atajos y particularmente los niños. Exacto. De eso vamos a hablar hoy, sobre qué consecuencias está trayendo el uso de la IA en el desarrollo cognitivo de los niños, cómo también afecta a su capacidad de aprendizaje y bueno, qué medidas tenemos a nuestra disposición, no sé si para combatir, pero sí para ayudarlos y guiarlos. Acompañar, sí, porque es algo totalmente nuevo para todos. Entonces, bueno, la idea también es ver desde dónde, más que nada, las personas que están en la salud, los educadores, en la educación, los padres, cómo es esta nueva era en la que nos encontramos ahora. Y bueno, ¿qué va a pasar con estas generaciones que son las primeras en crecer de la mano con la IA? Sí, bueno, viste que dicen que en cada generación se encuentra con algo nuevo, algo novedoso. Y bueno, a esta generación le tocó la inteligencia artificial, pero sin irnos a lo abstracto, a pesar de que me encante, ¿cuál es el uso real que hacen los niños de la IA? Vamos a verlo. ¿Cansado de las aburridas tareas de matemática? ¿De errar una y otra vez? ¿De gastar tiempo valioso de tu vida en resolver fórmulas que nunca más vas a usar? Te traemos la solución. Inteligencia artificial. Con la IA te vas a poder olvidar de todas esas tareas que requieren esfuerzo mental. Pararte de tu cómodo sillón para apagar la luz, olvídate, la IA lo hace por vos. Alexa, apaga la luz. ¿La maestra te dejó 1000 tareas? No te preocupes, con la IA en un segundo tenés asegurado tu excelente. Con la inteligencia artificial no vas a tener que pensar más, ella lo soluciona. Todo esto por el módico precio de la disminución de la capacidad de memoria, reducción del esfuerzo cognitivo, empobrecimiento del habla, aumento de las dificultades del aprendizaje y en algunos casos dependencia de su uso. No lo dudes más, usa IA y deja de pensar. Bueno, después de este repaso queda bastante clara la importancia de tener este debate. Hoy nos acompañan el doctor Juan Valle Lisboa, doctor en neurociencia y director del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, y Emiliano Pereiro, jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial en Plan Ceibal y profesor de la Diplomatura en IA y Política Pública de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, Juan, Emiliano, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Y para empezar la entrevista, tenemos un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts que reveló una disminución del 47% de la actividad cerebral de las personas que utilizaban ChatGPT a la hora de redactar sus textos. Y nos gustaría preguntarle, ya que este estudio se hizo en adultos, ¿qué efectos tiene el uso de la IA, sobre todo la IA genérica, hablando de ChatGPT, en la actividad cerebral de los niños? Bueno, buenas, muchas gracias por invitarnos. Casi que estoy con ganas de responderte con una pregunta que es ¿dónde salió publicado el estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Porque yo creo que eso es un preprint sin una revisión por pares y con una muestra muy chica. Entonces, creo que primero hay que decir que vamos a calmarnos un poquito. En el sentido de nadie sabe mucho de verdad qué pasa con estas cosas. Tenemos teorías que están basadas en otros estudios que hemos hecho de muchas cosas y tenemos ciertos temores y preocupaciones. Y creo que pasa una cosa con esto de las tecnologías en general,
que hay siempre cuando irrumpen hay como una especie de visión dual. Están los Sí. que dicen, esto va a resolver todos los problemas del universo. La radio, la televisión, incluso Sí. de la educación, ¿no? La televisión va a resolver los problemas de la educación y no lo resolvió, Sí. creo. Y lo mismo del otro lado, esto va a ser un terrible, vamos a... Y tampoco ha sido tan así. Y Sí. creo que con la inteligencia artificial, que creo que tiene sus singularidades, no es lo mismo que la Sí. televisión, también está pasando un poco esto. Tenemos un montón de dudas, tenemos un uso masivo que no sabemos qué hace, y tenemos ciertas teorías vinculadas a, como es por ejemplo el desarrollo de los niños. Sí. Y lo que está claro en el desarrollo de los niños es que, bueno, hay muchas cosas claras y que es difícil resumir, pero en primer lugar, que los niños precisan actividad rica en el mundo para desarrollarse y la obtienen interactuando con otros niños, con sus pares, con sus padres y sus cuidadores, etcétera, pero también interactuando con el mundo y eventualmente interactuando con estos dispositivos. Sí. La Asociación Americana de Pediatría en un momento, por ejemplo, ustedes hablaban de que son de la época del celular, había dicho, no se pueden tocar las pantallas hasta Claro, que no tengas... Sí. Esa era una medida precautoria, pero después, si ustedes miran la historia de esas precauciones, fueron como disminuyendo un poco el tremendismo. Lo que no Sí. quiere decir que no haya problemas con los celulares, por ejemplo, y las pantallas, que vienen sobre todo del empobrecimiento de otras actividades. Yo Sí. diría que el efecto mayor que tienen las pantallas sobre los niños es el que tienen sobre los padres que miran la pantalla y no hablan con los niños. Sí. Y de eso hay bastante evidencia de, si no tenés, por ejemplo, una experiencia lingüística rica, alguien que te hable, o que por lo menos hablen entre ellos y haya una conversación como tenés naturalmente, orgánica, entonces es difícil que los niños desarrollen un buen, por ejemplo, vocabulario. Y ahí se Exacto. habla, hay unos trabajos muy clásicos sobre los gaps de palabras escuchadas por niños según el ambiente en el que crecen y cómo eso impacta en la educación. Sí. Entonces, si estos dispositivos, sea las pantallas o sea la inteligencia artificial, disminuyen eso, bueno, podrían hacer algo malo. Sí. También es cierto, y hay estudios en ese otro sentido, que es Sí. el niño interactúa con una pantalla. Y hay algunos estudios que con ciertos tipos de interacciones hasta pueden ayudar en el aprendizaje. Entonces, Sí. no es tan fácil decir qué es lo que hace la IA. Y bueno, Sí. la IA es alguien con el que hablas, que genera, que no es real porque es virtual, es decir, porque no es una persona de carne y hueso, no le puedes leer las emociones, aunque las inducís o las Sí. inventás si querés, porque tenés cierto tipo de respuestas y vos decís, bueno, esta persona que la personificás a la inteligencia artificial tiene ciertas emociones que capaz que no son. ¿Cómo eso realmente impacta? Todavía no lo tenemos muy Sí. claro, ¿no? Me parece que es una cosa porque- que... Sí. Hay otras cosas que, bueno, después irán desilvanando con respecto a cuestiones vinculadas a otras, así como les hablé de, yo qué sé, del hablarle a los niños, bueno, Sí. de la memoria, esas cosas que se dicen, sí, en ciertos contextos uno puede esperar, como Claro. decía el video, una disminución de la Sí. memoria, esas cosas, no siempre, ¿no? Es decir, me parece que el tema es que no entendemos muy bien, y a mí a veces me sorprende la gente que ya sabe en todo. Sí. O sea, aparece Sí. un tema y ya saben todo. Claro. Y yo, Todos para los- obtener, Hay nosotros estudios. hacemos investigación en, por ejemplo, aprendizaje de la lectura. A mí llegar a un resultado me lleva un tiempo enorme. Y yo, Sí. esta gente ya sabe, no sé cómo Claro. hacen para saberlo. Entonces, Un poco sale en lo que decís, eso de las condiciones en las que se usa un poco, ¿no? Cómo estamos usando la IA, es si va a ser perjudicial o no va a ser perjudicial. Tal vez es algo que yo estoy asumiendo un poco. No sé si querías agregar algo más a esta pregunta. Yo quería preguntar, discúlpame la negatividad, pero más por el lado ese de lo malo. Yo sé que todavía no Sí. se sabe 100% porque lo estamos probando y no me lo podés decir, pero en tu opinión, a largo plazo, ¿qué efecto puede llegar a tener? Puede ser bueno también, pero digo, en los niños entre 6 y 12 años en específico, justo en esa etapa de alfabetización, ¿viste? Que es tremendo. bueno, ya estás asumiendo la respuesta a la pregunta. No, disculpa. pero es cierto, a ver, pero también es... Puede ser tampoco- bueno, puede ser algo súper Tu bueno. generación, la de las pantallas, como vos decís, también tuvo afectaciones porque hay un objeto Sí. muy atractivo, Mm. que es un celular que tiene un montón de actividades que puedes hacer, que te separa de otras actividades. La lectura lenta y meterte en un texto es una actividad que tenés que desarrollar, ¿no? Tenés que aprender, te tienen que enseñar algunas cosas, te tienen que dar condiciones para que las hagas y tiene que haber un incentivo real para hacerlo. Después, cuando sos un lector o una lectora experto, bueno,
te metes en el libro y lo disfrutás y pasás, no sé si la experiencia de ustedes es la misma, pero cuando uno lee un libro al principio empezás como Sí, estás por tanteando, arriba, a ver. y de repente te absorbe y bueno, tendrán todos los niños esa absorción. Sí. Paradojalmente la inteligencia artificial por ahora interactúa con nosotros mucho a través del texto. Entonces cuando la gente va a medir qué es lo que, por ejemplo, a través de, no tanto por eso no hay muchos resultados concretos cotidianos de estas cosas de la IA, pero con las pantallas y los jóvenes solo chatean. Sí. Bueno, pero leen un montón, porque cuando vos chateas estás leyendo un montón, quizás el vocabulario es restringido, etcétera, pero también hay mucho mito en eso. Entonces, Claro. cuando vos me preguntas ¿qué va a pasar? Y no sé, yo creo que lo peor que va a pasar con la IA es que capaz que nos quedamos muchos sin trabajo. Entonces Sí, ese, claro. ese es más complicado. Yo me refiero Claro. a eso, cognitivamente hablando, en los cerebros que se siguen desarrollando, que están en ese momento. En particular, si Sí. vos hay del punto de vista del desarrollo, ya te digo, el sustraerte del resto de las actividades puede ser perjudicial. Claro. Sí. También puedes tener un montón de experiencia interactuando con un agente que te produce cosas, Sí. que no es lo mismo que si yo agarro y digo, bueno, como en el otro video, pasarle el estudio de la maestra y sacate Claro. el excelente, Sí. que ya se hacía, vamos a decir la Sí. verdad, con la Encarta, ¿no? La Claro. gente decía, a ver, haceme la historia de no Sí. sé qué, ¿cómo no, señor Encarta? Venga acá, Sí. copio, pego y tengo el trabajo. Bueno, y ahí hablando no llorábamos tanto. justo de eso, tenemos un video que creo que por ahí lo tiene en producción, que habla un poco de cómo se está dando en la mayoría de niños el uso de la IA, otra vez el estereotipo que tenemos de eso. Y la forma de pedirle cosas también Exacto. es interesante, la manera. Vamos a verlo. Hola ChatGPT, pues necesito que me ayudes a responder las preguntas de la fotografía que te acabo de mandar anteriormente. Pues ahí en la parte donde dice justifica tu respuesta, necesito que trates de resumir, pero como un resumen de una niña de 10 años. Y por si acaso, hazlo corto y con palabras que no sean muy inteligentes, porque el profesor ya sabe cómo hablo yo. O sea, hazlo pensando como si... ¡Cállate, Santiago! Perdón, es que mi hermano grita mucho y siempre molesta. Pero bueno, retomando el tema, ahí por si acaso, ignora esa parte. Bueno, por favor, necesito que contestes con palabras como si fuera yo. Un poco veo esto, y no sé si a ustedes les pasa, a mí me surge una dualidad, que me pongo en mi lugar de yo de niña y digo, lo hubiera usado pero todo el tiempo. Qué envidia. ¿Por qué no? Sí. A ver, yo copiaba Los trabajos de Wikipedia, uno atrás del otro, menos mal que no había para matemática, pero si no lo hubiera usado igual. Sí, tal cual. Me pongo en el lugar de los docentes y hay muchas cosas que también se empiezan a plantear de, bueno, ¿cómo evalúo? Si están copiando, mando deberes a casa, ¿no? Hay como Sí. todo un tema ahí también. Sí, también igual, dejando de lado todo eso que estoy de acuerdo contigo, que estamos siendo un poco pesimistas hoy igual, pero hay como un ejercicio del cerebro. Sí. Yo te quería preguntar, Emiliano, si crees que la IA puede ser beneficiosa a nivel cognitivo, como se ve, por ejemplo, acá. Si esto puede ser un ejemplo de... Pues es muy específica la forma en que se hace la solicitud, ¿no? Para una niña de esa edad. No sé, ¿qué opinas al respecto de eso? Primero digo, estoy en la trinchera enemiga, porque yo soy del otro lado, soy el fan de Lo la IA sabemos, sí. y estoy acá en la trinchera totalmente enemiga. No, fuera de chiste, como dijo Juan hoy, ¿no? Hay como estas dos perspectivas, ¿no? Los que piensan que nos va a solucionar todos, yo estoy un poco más cerca de eso, pero no, siempre trato de ir como bien de acá de Uruguay al medio, digamos, y los que dicen que esto es el apocalipsis, acá Sí. creo que estamos más apocalípticos. Nosotros. Están confirmando sesgos, por ejemplo, con el preprint del MIT, que también tiene sus dificultades en el diseño y la intervención. Pero nada, esto es bien humano, ¿no? Primero, el temor a la tecnología es bien humano. O sea, Sí. si nos vamos muy atrás y recordamos al Fedro de Platón, vemos cuando el dios egipcio le presenta a Tamus, el dios egipcio le presenta a Tamus, al rey, la invención de la escritura. Tamus dice, no, esto va a hacer olvidar a todo el pueblo, no sirve la escritura. Sí. ¿No? Después tenemos en el principio de la revolución, la primera revolución industrial, el grupo de los luditas que salían a romper las máquinas. Pero eso no tiene una llegada. O sea, el futuro no se puede evitar. El futuro va a seguir. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de discutir estos temas, de informar a la población, de informar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, Sí. para, bueno, cómo enfrentamos este futuro que ya está. Y en cuanto a lo que puede tener, no sabemos, como bien dijo Juan hoy, hay que estudiar. Esto recién, hoy estamos a noviembre ya, hace 3 años que explotó la IA generativa, es Sí. muy poco tiempo para tener evidencia,
Por supuesto que tenemos que estar atentos y alertas y estudiar y hacer estudios y generar evidencia, pero tenemos que también pensar esto con un uso pedagógico. Por supuesto que si vos le das y la usa como a la nena, solamente pidiéndole cómo hacer el trabajo para sacarme 10, es un mal uso, es un tema que no queremos como educadores, digamos, ¿no? Lo que sí tenemos que pensar es cómo lo vamos a usar a nuestro favor y cómo lo vamos a usar con sentido pedagógico, como toda tecnología, o sea, ponerle sentido pedagógico, no usar la tecnología porque sí. Por eso nosotros lo que hacemos en Ceibal con el sistema educativo es alfabetización en inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, los niños de 6º año ya de Uruguay están entrenando su propio modelo de Machine Learning, entrenándolo, y así entienden cómo funciona la IA. Por qué hay sesgos en la IA, cómo, por qué. Y eso es porque se están alfabetizando, están entendiendo cómo funciona con mínimos conceptos técnicos para después entender lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Yo le quería remarcar una pregunta que le había puesto a Juan y te la traigo de nuevo a vos. Bueno, estas condiciones, esta vez, de que para que la IA sea beneficiosa, se tiene que dar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el otro día leía un artículo tuyo que escribiste para La Diaria que hablabas de que el centro tiene que ser el humano a la hora de utilizar IA. Totalmente. El centro tiene que ser el humano. Tenemos que utilizar esta tecnología, tratar de usarla a nuestro favor. Y eso siempre poniendo al humano en el centro de esto. Va a haber tensiones, por supuesto, como toda tecnología, y esta todavía más, porque es una tecnología muy, muy imponente. O sea, ahora estamos viendo como la punta del iceberg, pero hay mucho dinero de muchas compañías invertidos en crear, en desarrollar la Artificial General Intelligence. O sea, los pronósticos decían que le íbamos a lograr la singularidad de la inteligencia artificial en 2045, 2050. Ahora esto se está cada vez acercando más. Los últimos pronósticos dicen que entre 2030 y 2035 lo van a lograr, y eso va a cambiar el juego. Entonces necesitamos una estrategia como país para alfabetizarnos, tanto estudiantes, docentes, pero población en general. La población en general tiene que entender conceptos mínimos y básicos para poder dar la discusión que tenemos que dar. Y ni te digo nuestros políticos. Nuestros tomadores de decisión política tienen que formarse mínimamente en esto. Yo tuve la suerte del año pasado de dar un módulo de educación en inteligencia artificial para tomadores de decisión política, y es impresionante cómo les cambia el chip y cómo pueden entender qué cosas pueden hacer o qué cosas pueden resolver o qué está en juego cuando entienden y comprenden más. Pero esto está acá. Yo tengo la suerte del privilegio de haber... hace 2 semanas llegué a Shanghai, estaba en China, donde fui a ver el Instituto de IA para la Educación de una universidad muy importante de Shanghái, y ellos están poniendo una cantidad de dinero impresionante en desarrollo de tutores para matemáticas, tutores de lengua. Respecto hay mucho en juego ahí. A eso que vos decís, que ya trajiste el tema de la introducción de la inteligencia artificial, esta tecnología, a la pedagogía de nuestros centros, tenemos un video de Álvaro Luzón, un divulgador especializado en IA, que habla de una nueva pedagogía que se está implementando principalmente en Estados Unidos, que se basa en esta tecnología. Vamos a verlo. Ojo, porque este colegio de Texas tiene solo 2 horas de clase al día, y lo más loco es que no hay profesores. ¿Están de acuerdo con lo que plantea? ¿Qué opinan? ¿Qué pensamientos surgen? No tanto. No. Es decir, primero que yo creo que muchos de los pronósticos de la inteligencia artificial general también están mediados por cuestiones bursátiles de las compañías. Entonces no sé cuánto es humo y cuánto es verdad. Yo he puesto en realidad un whisky single malt que en el 35 y el 40 no llegamos. Pero... ¿La bancas? Un Glenlivet. Eso. Claro. Listo. Apostado. Perfecto. No, porque, a ver, me parece que ahí hay cuestiones técnicas vinculadas al desarrollo que no importan, pero quiero decir una cosa. Sí es una cosa que sí sabemos y que va un poco al pesimismo inicial, que para vos aprender, hay un discurso que a veces permea en el tecnoptimismo educativo que es, ¿para qué le vas a enseñar X si está ahí? Claro. Y eso sí es peligroso en la enseñanza de la lectura, de la matemática, porque el conocimiento tiene que estar en la cabeza, y de la misma manera que estos bichos que hoy tienen IA, que son inspirados en el cerebro, necesitan muchos datos para aprender. Nosotros precisamos datos para aprender. Sí. Entonces, para una persona, por ejemplo, que aprenda a leer con fluidez, tiene que leer mucho. Sí. ¿Por qué? Porque desarrolla la percepción visual de las palabras, solo lo puede hacer leyendo. Y ahí adquiere vocabulario, conocimiento, que es muy importante para pensar. Entonces,
Yo creo que hay algunas cosas que es difícil pensar que uno las va a, tercerizar. No es lo que decía el video. El video decía, Sí. vamos a tener esto. Hablaba de un supuesto escuela que lo va supuestamente mejor, supuestamente controlado, vas a saber supuestamente cómo, en donde quién hizo el estudio. Siempre eso es importante, pensar cómo sacaron los datos y si es verdad eso o es propaganda. Sí. Y que me parece que menosprecia un poco el rol. Yo creo que hay una cosa que atraviesa esto que tiene que ver con la educación, con la idea de que la educación, el docente es como un coach o una especie de guía. Yo creo que eso no funciona. Es más, creo que hay evidencia fuerte de que eso no funciona, sobre todo en etapas de niños, como a ustedes les preocupa. Lo tenés que enseñar. Sí. Y yo quiero decir que es importante enseñar. Entonces, eso no quiere decir que esté en contra de las tecnologías. Yo trato de polemizar acá, pero a mí me parece, yo aprendo mucho. Yo uso ChatGPT y Gemini todo el tiempo, porque hay cosas que no sé y que lo sabe y de alguna manera le puedes preguntar. Y ese uso es un uso maravilloso. Si vos sabés y aprendés cómo usarlo, podés rápidamente llegar a entender cosas y te dice cómo hacerlas. Y ahorrás tiempo, que es lo más valioso de todo. Ahorrás tiempo, pero además llegás a una comprensión. Es decir, yo entiendo que cuando interactúo con estas herramientas, aprendo, sé más de que antes tenía que buscar y no sé qué. Es cierto que a veces que está bueno chequear, porque me pasa también todo el tiempo que le pido, ¿y esto quién lo publicó? Fulano. Y fulano no existe. Este mismo tema, me gustaría también saber tu opinión, Emiliano, que ustedes de Plan Ceibal han desarrollado una guía para implementar en la educación pública de nuestro país. Sobre todo, ¿qué tuvieron en cuenta y qué tienen en cuenta actualmente para realizar esta integración a la pedagogía? Bien, primero estoy totalmente en contra del título ese, el fin de los profesores, que es muy para polemizar, ganar views y todo. La idea era que no te gustara. Claro. Todo lo hicimos para que no te gustara. Ahí estoy en contra, totalmente. Y estoy muy cerca en realidad de lo que dice Juan, esto de que, por supuesto, dejamos que la parte pedagógica solo sea tecnológica. O sea, no puede haber tecnología, no puede haber pedagogía, o sea, no puede haber tecnología sin pedagogía en la educación. O sea, lo importante es cómo enseñamos. Los profesores son más importantes que nunca en este nuevo mundo atravesado por la IA. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos una línea muy fuerte en alfabetización, en inteligencia artificial, o sea, que los docentes entiendan cómo funciona la IA, como esto que traía Juan, por ejemplo, las alucinaciones, comprender cómo funcionan este tipo de herramientas. Y después lo que tenemos es, estamos probando para generar evidencia. Tenemos un laboratorio que se inauguró hace pocos meses, que se llama EduIA Lab, que es justamente esto, para probar herramientas de inteligencia artificial, a ver si funcionan o no funcionan, si pueden atacar los grandes problemas que tenemos en la educación de Uruguay, que no olvidemos que el 50% de los chiquilines queda fuera del sistema educativo, que es una tragedia, y que si no, por lo menos tratamos de usar estas herramientas para ver si algo logramos hacer, creo que sería también un desperdicio. Entonces, lo que hacemos es eso. Por ejemplo, desde el área que trabajo yo, pensamiento computacional, inteligencia artificial, tenemos ahora desarrollado un chatbot para apoyar los aprendizajes de pensamiento computacional, de programación, de inteligencia artificial. Y lo que hace es, como estaba diciendo un poco hoy Juan, es un poco esto del método socrático, ¿no? No es que le da la respuesta, está programado, hecho el desarrollado el chatbot para que no le dé la respuesta, sino para que genere más preguntas, para que vayan aprendiendo en ese ida y vuelta, en ese diálogo. Y eso es lo que hacemos, más allá también de la propuesta que tiene toda una parte analógica y vieja escuela, que es el docente enseñando cómo programar. Por ahí va mi pregunta, que era, como adultos, ¿qué dicen que es, no sé, la mejor forma en este momento de guiar a los niños? Como adultos, como educadores, capaz, más que nada, ¿no? Sobre todo las cosas. Es para los dos, entiendo, Emiliano, si querés profundizar un poco en esto que seguía, porque iba en la misma línea, disculpa. Como adultos tenemos que ser los guías, o sea... Hubo un término hace un tiempo que estaba muy de moda, que era esto del nativo, que los niños son nativos digitales. Eso hizo mucho daño, porque en realidad el adulto decía, no, bueno, él sabe más que yo, usa la computadora, que me voy a meter yo. Pero el chiquilín podrá usar el hardware muy bien y configurarte todo, pero vos como adulto, como la escuela, como institución, no se puede alejar de la tecnología. No podemos dejar que la tecnología quede afuera, porque el adulto, el docente, el sistema educativo tiene que dar esas pautas de cómo ejercer la ciudadanía de forma digital, cómo impacta esto en nuestras vidas, cómo funciona. Eso es un métier
específico que tenemos que seguir teniendo en la escuela. Un poquito el equilibrio, ¿no? Tampoco fascinación extrema, tampoco, digamos, Uruguay, negación. al medio. También Uruguay por donde al venías medio. vos, Juan, ¿no? De explicar, me da esta respuesta, pero ¿desde dónde me da esta respuesta? Creo ¿no? que hay que justamente inculcar, y eso es ejemplificar y modelizar en el sentido de con los adultos, con los niños, que además precisamos que los adultos entiendan cómo hacerlo. Usos buenos que yo entiendo que hay muchos y que son como muy poderosos. Es decir, es un gran tutor la inteligencia artificial bien usada. Sí. Tutor que bueno, que no sustituye a la persona y el adulto por ahora, ¿eh? Yo no creo en el excepcionalismo humano. Nunca que decir nunca. Capaz que yo no creo en tan pocos años, pero en unos años tenés un robot y es indistinguible. Sí. Entonces, no tengo ningún criterio para decir, los humanos siempre vamos. Eso creo que ya lo perdimos. Los humanos de hace tiempo Estamos no en el somos horno tan hace rato. excepcionales. Sí. Entonces, pero por ahora, en todo caso, la interacción humana. Hay una cosa que decía el video que estaba bueno, que realzar lo humano. Bueno, Sí. ¿qué es? Y que vamos a tener que reflexionar en qué es lo que nos queda de humanos para tal. Además que vamos a tener que ver qué hacemos con estas empresas que son 5 y concentran todos los recursos y Sí. todo, entonces somos todos esclavos de ellos. A menos que aparezca una innovación, porque ese es el punto que para mí no estamos viendo. Ustedes hacen eso con 25 watts. Pregúntense de su cabeza, pregúntense cuánto gasta una de estas cosas para hacer ese trabajo que ustedes hacen con 25 watts. Hay más secretos en nuestro cerebro de cómo aprendemos y cómo entendemos que capaz que puedan hacer un cambio tecnológico. Uno cuando está en una revolución tecnológica, y esta lo es, no ve lo que viene después. Claro. Pero hay después. Sí, no, y va a tal haber cual. después. Y también, El humano siempre mira, yo jura. dejo mi pesimismo un poco de lado y les doy la derecha de que, no lo había pensado todavía, pero alimenta bastante la curiosidad también. Por ese lado es positivo. Yo he visto niños que dicen, padre, tal cosa, bueno, le pregunto a la IA, ¿viste? Y Sí. están en esa y entran en eso de las preguntas. Creo que es de las cosas que más rescato. Que bueno, si se un va colega por ahí, se docente, ayuda. un colega docente hizo unos exámenes en ChatGPT en donde tenías que dialogar con ChatGPT Claro. y el examen era hablar con ChatGPT y te Sí. evaluaba un poquito en ese sentido, es decir, estaba programado la trayectoria, lo tenías que haber estudiado y es un uso innovador. Es cierto, yo sí le mando un trabajo, pero ya eso de mandar el trabajo en la casa hace años que no sirve. Sí. Y ahora nosotros hacemos, te puedo mandar a hacer un trabajo, pero Sí. después contámelo, explícamelo. Claro, es verdad. Entonces esas cosas, eso Sí. es re simple. Y si podés mover a que la gente, los niños, te cuenten, hacer usar ChatGPT, pero contame, ¿qué viste? ¿Qué aprendiste? Claro, que Sí. se concentren en la Entonces, forma sí. también. Y un poco, claro, No solo el incluso aprender resultado. a sacarle más información a ChatGPT. Capaz que no, tengo que hacerle un prompt así porque si Sí. no me entiende. Entonces, Claro. bueno, ese tipo de cosas que uno lo va descubriendo. Sí. Porque uno puede entender más o menos cómo funciona, pero tiene propiedades emergentes que no son fáciles de hacer a menos que uno las experimente. Sí. Y bueno, entonces está bueno eso. Me parece que es parte de las cosas que... Entonces ahí coincido. Digo, nos tomamos el whisky, pero coincido. Yo esperaba salir un poco más pesimista y salí bastante positiva. Sí, yo también. Me No voy a cambiaron un poco negar. la Sí, perspectiva. sí, estoy como tranquila. Bueno, la vida sigue, podemos. Bueno. Pero por último, nos gustaría saber también a los espectadores qué sentimientos le dejó esta charla. ¿Salieron más contentos como nosotras? ¿Más Sí, en pesimistas? nuestro Instagram, @código.ia, siempre quise hacer esto, pueden responder a la pregunta cómo deberíamos guiar a los niños en el uso de la IA hoy en día. Si quieren, nos gustaría también saber qué piensan quienes compartieron este espacio con nosotras y nuestras opiniones un poco... Polémicas, fueron, Sí. vinieron, pero no se olviden de seguirnos y bueno, comentar qué sentimientos les dejó el programa. Por último, los invitamos a ver los demás episodios de Código Sí. IA. Y Emiliano, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, estuvo buenísimo. Creo que igual que me voy a ganar un whisky, así que nada, ahí capaz que la seguimos. Y me quedé con ganas de hablar de cuando nos fusionemos con la inteligencia artificial, los humanos. Pero Va a bueno, haber la otra próxima. oportunidad. Sí, sí, lo prometemos. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero que sí, que me se gane el whisky y si no me lo ganaré yo. Y desde ya, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.